La charla solo sale enfocada a la pantalla, por si acaso. Mi nombre es Rafael Martínez, yo soy médico y quiero realizar una carrera como comunicador en ciencias de la salud. Una de las actividades que quiero desarrollar es dar charlas de temas médicos, especialmente en colegios, más que nada a la juventud. Uno de los temas principales es el abuso de drogas y quisiera explicarlo desde un contexto neurocientífico, explicando los mecanismos, cómo funciona nuestro cerebro y qué efecto tienen las drogas en el mismo. Bien, entonces vamos a comenzar. Esta charla dura unos 40 minutos. Si es que en algún momento quisieran preguntar algo o comentar algo, pueden alzar la mano y nos podemos detener para conversarlo. Bien, primero quisiera conversar sobre el propósito del cerebro. El propósito número uno del cerebro es mantenernos vivos. Para mantenernos vivos necesitamos diversas componentes. Por ejemplo, la alimentación. Nuestro cuerpo debe hacernos sentir que la comida es deliciosa. Nos debe motivar a comer, a tomar agua, a pasar tiempo con nuestras parejas, con nuestros amigos, a querer formar una familia. Eso a nivel de la conciencia, nosotros sentimos como que el deseo de que queremos realizar estas actividades. A nivel de neurociencias, esto se lo puede explicar a manera de los neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, la oxitocina. Todos estos neurotransmisores podemos hablar una charla de cada uno de ellos. Ahorita vamos a enfocarnos en la dopamina y en aspectos generales sobre lo que tiene que ver este neurotransmisor en la adicción. Entonces vamos a hablar muy a grandes rasgos del cerebro. Supongo que han visto la imagen de una neurona y este es el cerebro. La neurona es una célula, como las células de todo nuestro cuerpo. Tiene un código genético. Bueno, no todas las células tienen código genético, hay células sin núcleo. Pero en todo caso es una célula que tiene una membrana plasmática. Y la neurona, ¿qué es lo que la caracteriza? A la neurona, pues su capacidad para transmitir impulsos eléctricos por medio de los neurotransmisores. La neurona, en sus dendritas, que son estas prolongaciones, estas extensiones, aquí la neurona recepta neurotransmisores como la dopamina. Esto aquí envía un mensaje a la neurona, la cual decide si propagar el mensaje a la siguiente neurona o no, mediante lo que se llama el axón, que es esta elongación. Aquí en el final del axón está el terminal axónico, donde se van a liberar los neurotransmisores como la dopamina. Entonces, en el cerebro escuchamos hablar siempre de materia gris y de materia blanca. ¿Y qué quiere decir esto? Materia gris son áreas del cerebro donde están acumulados los cuerpos de las neuronas. Y materia blanca son aquellas áreas donde están acumulados los axones, estas prolongaciones, que están recubiertas de algo que se llama mielina, una grasa que se llama mielina, la cual le da esta coloración blanca. Entonces, aquí por ejemplo vemos áreas de materia gris, 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 y aquí en la corteza, en la parte externa, como la corteza de un árbol, la parte externa del cerebro se llama la corteza cerebral, y sus áreas, y es gris porque en esta área están concentrados los núcleos de las neuronas. Y estas áreas blancas, en cambio, son las interconexiones entre todas estas áreas del cerebro. ¿Dónde se produce la dopamina? En diferentes sitios del cuerpo. Dos de los sitios donde se produce es a nivel del cerebro. Vemos un cerebro desde una vista lateral. Aquí está la nariz, acá está la parte atrás de la cabeza. Más o menos en la parte media, lo que se llama el mesencéfalo, es esta área de acá. Tenemos lo que se llama el área tegmental ventral. En esta área del cerebro, este de aquí es un zoom dentro del mesencéfalo y aquí es donde se produce la dopamina. Y nada más para tener una idea de la bioquímica, comienza con el aminoácido esencial fenilalanina. Un aminoácido son los bloques que forman a las proteínas. Los aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro cuerpo necesita para la vida, pero no los produce. Obligatoriamente deben de venir por medio de la dieta. Entonces, esos son los aminoácidos esenciales, obligatoriamente deben venir por medio de la dieta. Uno de ellos es la fenilalanina, y a partir de una serie de procesos bioquímicos se forma la dopamina, también la norepinefrina y la epinefrina. Pero aquí tenemos la dopamina. Vamos agregando ciertas cadenas o ciertos enlaces moleculares y vamos modificando una molécula. Por eso es que esta es la familia de las catecolaminas. Todo está enlazado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la dopamina, vemos que está compuesta de hidrógeno, carbógeno, oxígeno y nitrógeno, vemos los colores. En el terminal axónico, ¿verdad? Tenemos el cuerpo neuronal, tenemos la prolongación que se llama axón. Entonces, los neurotransmisores se producen aquí en el cuerpo neuronal y comienzan a ser transportados a lo largo del axón hasta el terminal axónico, donde liberan la dopamina, por ejemplo, está en unas vesículas, unas bolsas que se liberan en el espacio sináptico. Y
Y una vez liberada la dopamina, esta es receptada por los receptores dopaminérgicos. Ahora, hay muchos sitios donde donde se recepta la dopamina. Uno de los sitios más importantes se llama el nucleus accumbens, que está aquí en esta área del cerebro. Cuando el nucleus accumbens recibe el estímulo de la dopamina, nosotros sentimos placer. O sea, todas las drogas, en general las drogas, al producir placer, no solamente por medio de la dopamina, sino por otros neurotransmisores, pero en general, siempre que hay un estímulo placentero, de una u otra manera, nuestro núcleo accumbens, que también está dibujado acá, en esta área del cerebro, comienza a haber una lluvia de dopamina. ¿Qué cosas generan esto? Por ejemplo, si tenemos hambre, apenas vemos que está servido el plato de comida que nos vamos a comer, comenzamos a salivar, comenzamos a ya imaginarnos que nos vamos a comer. Toda esa expectativa de que nos vamos a comer está dada por la dopamina. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida hemos aprendido que cuando la comida está servida, está caliente, sentimos el olor, el aroma a la comida, ya hemos recordado, hemos aprendido que eso quiere decir que vamos a comer. Entonces la dopamina tiene algunas funciones. Una de ellas es el placer cuando activa el núcleo accumbens, y otra es en cuanto al aprendizaje. Cuando nosotros, o por ejemplo como los perritos también, cuando apenas una funda de cachitos, de papitas o de un snack, apenas movemos y suena la funda, ya el perrito como que de una, porque ya está asociado que luego de ese sonido viene la comida. Entonces por eso porque estos procesos de la dopamina, la serotonina, estos son moléculas comunes en general en todos los vertebrados, y más aún en todas las células eucariotas, o sea, las plantas, los vegetales, los animales, los hongos y todos esos. Las plantas también tienen melatonina, las plantas tienen dopamina, o sea, no todas las plantas, ciertas de ellas, pero lo que les quiero decir es que estas moléculas son muy evolutivamente antiguas, y es interesantísimo cuando nos ponemos a investigar en el caso de que nos interese esta materia, o en general esta rama del conocimiento. Entonces, sin ponernos tan complejos, simplemente decir que aquí es el área tegmental ventral donde se produce la dopamina. Uno de los sitios, porque la otra área también es la sustancia negra, aquí también se produce la dopamina. En la enfermedad de Parkinson, la dopamina no solo sirve para el aprendizaje y para el placer, también sirve para la coordinación de movimientos. Entonces, la dopamina que se produce aquí en la sustancia negra, cuando esta red falla, falla la coordinación de los movimientos y ocurre los desórdenes de movimiento, entre ellos está el Parkinson. Entonces el Parkinson también es un desorden de la dopamina. Pero en este caso, cuando hablamos de placer, hablamos de drogas, siempre estamos hablando de la dopamina que se produce en el área tegmental ventral. Esta de aquí viaja a diversos sitios del cerebro, incluyendo la parte donde producen los procesos inteligentes. La toma de decisiones ocurre en esta área del cerebro, la que está adelante y encima de los ojos. Entonces, de esta manera, cuando tenemos un estímulo placentero, es porque la dopamina va del área tegmental ventral a el nucleus accumbens. Asimismo va a otras áreas del cerebro, pero eso ya es mucho más complejo, y yo también tendría que estudiarlo bastante porque incluso no se lo entiende todavía bien a nivel de investigación. Entonces, esa es la frontera que ustedes, si es que les interesa, a quienes les interese, van a estar en esa frontera del desarrollo del conocimiento. Bien, entonces les decía que la dopamina nos genera expectativa. Si nos suena el teléfono y queremos revisar quién nos envió un mensaje, esa sensación de que tenemos curiosidad está dada por la dopamina. También si va a estrenarse una película que queremos nosotros ver, si sentimos emoción, es porque estamos liberando dopamina solamente con pensar. Y asimismo, en la película, si es que la película logra mantener nuestra atención, es porque nos está haciendo liberar suficiente dopamina. Igual esta charla, si es que a algunos les interesa, a otros no, pero en todo caso igual es que sí, pues es así mismo. A quienes sí, pero ¿saben qué? A quienes sí les interesa, de pronto se ponen en YouTube y se ponen a ver o ponen a leerse libros de neurociencias. Y quién sabe, o sea, yo lo que quisiera es entretener, informar, y si es que es posible, si es que alguien se interesa en esto y dice, chuta, está bacán, voy a investigar más, entonces mejor aún como comunicador, que es lo que quisiera hacer. Entonces bien, también cuando tenemos que hacer alguna actividad, desarrollar alguna actividad precisa, por ejemplo cortar una fruta, tenemos que prestar atención en no cortarnos. Esa atención está por la dopamina. También se me ocurrió quienes son deportistas, cuando va a iniciar un partido de fútbol, de básquet. En el básquet hay mucha emoción cuando va a iniciar el pitido inicial, y entonces esa emoción que se siente también es liberación de dopamina, porque toda la atención está concentrándose para el momento que va a iniciar el deporte. Entonces, algunos de los ejemplos de la dopamina en nuestra vida. ¿Cuál es el problema con las drogas? Que las drogas pueden generar un estímulo exagerado del sistema dopaminérgico. Aquí tenemos algunos de los más buscados, o sea, por decirlo así, de la manera
en el sentido de que son algunas de las drogas que de pronto ustedes se van a encontrar, tal vez algunos de ustedes ya se han encontrado, y lo principal es la información, que tomemos decisiones informadas. Y aquí vamos a explicar algunos de lo que ocurre, ¿verdad? Los mecanismos, etc. Vemos la comida, pueden haber adicciones a la comida, al tabaco, esto es cannabis, alcohol, adicciones sexuales también, cocaína, las éxtasis, y también esta es la H, que también está muy... ¿Cuál es el problema de todas estas sustancias? Uno de los problemas es que no hay garantía de que lo que se les está ofreciendo realmente sea lo que dice ser. Hay muchos países que están en este mismo dilema, entonces de pronto es una conversación para otro momento. Lo principal es que a muchos jóvenes, si se les ofrece droga, no todos primero van a aceptarla. Y aún así, si es que algunos la aceptan por curiosidad, no todos se quedan enganchados. Vamos a ver que el problema no es el narcotráfico ni el problema del microtráfico. El problema es por qué hay cerebros que tienen susceptibilidad genética aumentada con una susceptibilidad ambiental de factores de violencia intrafamiliar, estrés. Vamos a ver qué tipo de estrés. Lo que les quiero decir es, el joven que cae en abuso y en adicción a drogas es porque tuvo, además de su factor predisponente genético, factores ambientales que están bien identificados, y vamos a ver cuál es. Si es que no hubieran estos factores de riesgo ambientales, los narcotraficantes y los microtraficantes no tendrían a quién venderle, porque nadie se quedaría enganchado con esto. Una mínima población, digamos que tiene una susceptibilidad genética fuerte, pero la gran mayoría es por esto. Básicamente por violencia intrafamiliar, por abuso sexual, por todo este tipo de traumas durante la infancia, estrés durante el embarazo de la mamá. Todo esto predispone a que ese cerebro, en el momento de encontrarse con la droga para la cual estaba predispuesto a abusar, se quede enganchado. ¿Ya? Eso vamos a hablar, los mecanismos. Me adelanté un poquito. Lo que les quería decir es, todos los estímulos normales producen liberación de dopamina. Tenemos la comida, tenemos la sexualidad, tenemos como algunas drogas como la cocaína, como la nicotina y la morfina producen una liberación prolongada de la dopamina. Todo dependiendo de la susceptibilidad de cada persona, porque cada persona tiene receptores dopaminérgicos distintos. Hay personas que pueden tener predisposición. O sea, lo principal es que no sabemos a qué droga tendríamos nosotros predisposición genética a abusar de. Puede ser que tengamos una predisposición digamos, a la cocaína, pero nunca nos expusimos a ella, por lo tanto no desarrollamos la adicción. Todo eso vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Justamente es esta. Si se ponen a ver el significado de adicción, van a ver que entre expertos todavía ni siquiera hay una definición clara. Yo no soy experto, yo solamente soy un comunicador de generalidades, por eso esos son temas muy profundos en los cuales, si les interesa, les recomiendo investigar más. Pero hay aún así un debate sobre si la adicción es o no es una enfermedad, y también cuáles son los componentes fundamentales para que se denomine adicción, porque muchas veces no hay una droga a la cual una persona esté adicta, sino que es un comportamiento, como los juegos de azar, como las adicciones sexuales, ¿verdad? Y dependiendo de los factores genéticos. Entonces, ¿qué factores biológicos nos predisponen? Los genes. Y también ciertos genes tienen efectos distintos en varones y en mujeres. Entonces, en factores biológicos están los genes y el género. Luego, los factores del desarrollo temprano. Estrés prenatal. Natalicio es el nacimiento. Prenatal es antes del nacimiento. Entonces, la etapa en la cual estuviste en el vientre materno. Si tu mamá estuvo estresada por violencia intrafamiliar, peor aún, en sitios de guerra, o sea, por eso es que es tan difícil poder llevar a cabo estos cambios generacionales, ¿verdad? En todo caso, cuando hay estrés prenatal, cuando hay drogas durante el embarazo de la mamá, cuando hay adversidad en la crianza, cuando los padres no se han preparado para ser papás y no han hecho la psicoterapia, no han leído ni un solo libro sobre crianza, no saben, son niños y tienen otros niños a su cargo, entonces eso es un factor de riesgo también. Factores ambientales, o sea, estas que les mencioné son factores en el desarrollo temprano, la niñez, la etapa de pre-nacimiento, etc. Luego de eso también, si es que durante la vida ocurren factores de riesgo, por ejemplo, trauma severo. No vamos a ponernos a hablar de qué tipos de trauma severo puede haber durante la vida, pero si tuviste un trauma, eso es un factor de riesgo. Para también experiencias sociales estresantes, todo esto de aquí. Y además exposición temprana a drogas. Porque un joven de 10 años, de 12 años, de 13 años, 14, que comienza a habituarse al consumo de drogas, ya su cerebro se va desarrollando con la sustancia.
y definitivamente no va a tomar el mismo curso que si se hubiera desarrollado sin ella. Entonces vemos aquí el niño, ¿verdad? Y vemos un factor que les decía hace un momento. ¿Qué hace que una persona tenga un uso ocasional de una droga? A diferencia de una persona que escala excesivamente, aumenta el consumo y además se queda enganchada en la droga. Básicamente son los factores de riesgo. También es importante que las drogas, como se consumen en eventos sociales, por lo general, ya la persona va creando una memoria dopaminérgica. O sea, en los jóvenes, o sea, cuando ustedes ya... en la adolescencia, por lo general, ya cuando uno comienza a ir a las fiestas, ya se huele el olor al tabaco. Las personas que deciden, o digamos que las personas que se exponen al tabaco ya, y tienen un factor predisponente, ya en el resto de años, cuando ya están en la universidad, apenas llegan a la fiesta, ya eso les va a decir, tabaco. Llegan el alcohol, los amigos, o sea, todo es una situación que va generando lo que se llama gatillos. De tal manera, una persona que ya está adicta a una sustancia tiene que determinar cuáles son sus gatillos que lo predisponen, cuáles son sus amigos, cuáles son las situaciones sociales, etc. También pues, hay estímulos supranormales que vale la pena mencionarlos. Tenemos la pornografía, ¿verdad? Que es algo que se ha visto exponencialmente aumentado por las capacidades tecnológicas. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que no son estímulos normales para nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro nunca estuvo expuesto a tales cantidades de, entre comillas, parejas sexuales. Y esto de aquí tiene un efecto, se plantea, está en estudio cuánto realmente afecta en el desarrollo. Sin embargo, siempre en este tipo de situaciones podemos hablar de uso cuando no genera efectos negativos. Podemos hablar de abuso cuando comienza a afectar otras esferas de nuestra vida. La esfera con nuestros amigos, con nuestra pareja, o sea, si ya el consumo de cualquiera de estas, o de cualquier sustancia por lo general, o sea, de hecho en adicciones se determina, porque no todo el mundo que se toma una copa de vino en una fiesta es un alcohólico, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuándo se traza la raya? Todo esto aquí depende de si es que nos está afectando otras esferas de nuestra vida, nuestra relación con nuestra pareja, nuestra parte financiera. Todo esto es multifactorial. Entonces, ¿qué es un estímulo supranormal? Es una versión sobredimensionada de un estímulo natural, como la comida también. Las comidas chatarras, las comidas procesadas son especialmente saladas y dulces. Son particularmente saladas y dulces, lo cual es un estímulo directo para nuestros núcleos accumbens, para nuestro sistema de recompensa. Están diseñadas para hacernos adictos a ellas. Y más aún en el caso que tengamos una predisposición, y más aún si venimos de una familia con malos hábitos alimenticios. Porque si hay un niño obeso, difícilmente en la familia no hay obesos, ¿verdad? Y ahí también puede haber una disputa. Puede ser que haya obesidad, digamos, o sobrepeso del lado paterno, pero no del lado materno. Entonces, cuando el niño va a la casa de los abuelos paternos, come de una manera diferente de la que come con la familia de la mamá. Y esto va creando una serie, por eso, cuando hay este tipo de situaciones, yo diría que para todas las personas, ver a un psicoterapeuta, un psicólogo para conversar, el psicoanálisis, le beneficiaría la calidad de vida. Y más aún cuando hay factores de riesgo, cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay abuso de drogas, cuando hay obesidad. O sea, todo esto quiere decir algo, porque un niño con sobrepeso quiere decir que su mamá o no se da cuenta de que está con sobrepeso o no ha hecho nada para tratar de corregir el problema a tiempo, porque mientras más tiempo pasa, más difícil es. Entonces es importantísimo conocernos nosotros mismos en estos aspectos. También los videojuegos son estímulos supranormales. Lo principal de esto, pienso, es tomar decisiones conscientes. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué tal les parece hasta ahora la charla? No sé si hay un comentario. Si les gusta, chévere. Muchas gracias. Gracias. Pueden checarla en la página de Facebook. Ahorita estamos en vivo también. Hola. Listo. Entonces, eso en cuanto a los estímulos supranormales. También esto se vuelve cada vez más parte de nuestra vida. Ya casi, si es que se nos queda el teléfono en la casa, la gente por lo general se regresa a verlo. Y el teléfono se vuelve algo parte. Ya realmente sería una conversación interesante hablar si nuestro uso de la tecnología ya se ha convertido en adicción. Porque también otra manera de verlo sería que ya se está integrando a nuestro estilo de vida. En general, lo que yo creo que es fundamental es
lo de siempre, hay uso y hay abuso también. Cuando ya estamos así y en general está deteriorando nuestra calidad de conversación con nuestra familia, o sea, cuando de verdad queremos estar conversando pero la persona está con el teléfono, entonces ya estamos hablando de un abuso porque está afectando la calidad de la relación entre mamá e hijo o entre las parejas también. O sea, esto de aquí es importante reconocerlo. Y también en los niños, o sea, realmente cuando nosotros aprendemos nuevas habilidades, nuestro cerebro va formando nuevas conexiones. Yo me pregunto si los cerebros de los niños que están naciendo y creciendo hoy en día son estructuralmente distintos a los niños que nacimos antes de que todo esto se convierta en parte de la vida diaria. Porque un niño ya prácticamente, intuitivamente sabe manejar un iPad. Y también se habla, entre los expertos en educación, sí hablan de las adicciones a la tecnología por parte de los niños, especialmente cuando los padres no se han preparado. Todos los problemas de berrinches, todos los problemas de violencia intrafamiliar, principalmente es porque los papitos y mamitas no nos hemos preparado. Por eso ahorita que estoy con jóvenes, en el futuro, de aquí en adelante, para ser papá, requisito es hacer psicoterapia. Porque si tú no has conversado con un psicólogo de los patrones en tu propia familia, no te vas a dar cuenta de ellos. Y cuando tengas hijos, los vas a seguir transmitiendo esos patrones. ¿Cuál es lo que ocurre en la psicoterapia? Que cuando tú eres niño, las cosas en tu hogar, habían cosas positivas definitivamente, pero las cosas negativas en nuestro hogar que no podíamos cambiar, las normalizamos, las vemos como normales para no sufrir, para no sentir dolor. Por ejemplo, la violencia, que nos peguen, que nos griten, etc. Si es que no hemos hecho psicoterapia y no nos damos cuenta de que esto es violencia, si tenemos familia, obviamente que le vamos a gritar y vamos a insultar a nuestros niños y vamos a continuar con el ciclo de la violencia. Fundamental, requisitos en el futuro para ser papá, psicoterapia y cuántos libros sobre crianza piensas leer antes de ser papá y mamá. Eso es fundamental. Estamos sembrando para más adelante, para el futuro. También, como les decía, no necesariamente tiene que haber una sustancia para decir que hay una adicción. Se sabe que hay las adicciones a los juegos de azar. Es más, se sabe que hay aún mayor liberación de dopamina, no cuando la persona sabe la respuesta. Si es que ganó, obviamente sí hay dopamina. Pero mayor cantidad de dopamina también hay cuando la ruleta está rodando, porque la persona está en la expectativa, está con la atención puesta sobre el juego de azar. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que vamos desarrollando tolerancia. ¿Qué quiere decir tolerancia? Que como constantemente estamos, por ejemplo con la nicotina, el tabaco, como constantemente estamos estimulando nuestros receptores celulares, nuestro cerebro debe protegerse de un estímulo tan agresivo, tan intenso. ¿Cómo se protege? Disminuyendo la cantidad de receptores. Entonces, cuando van disminuyendo los receptores que reciben estos estímulos, a medida que van disminuyendo la cantidad de receptores, el estímulo se va volviendo menos intenso, por lo cual vamos a necesitar mayor cantidad de droga para percibir el estímulo que queremos, el placer o el efecto deseado. Y esto ocurre de diferentes maneras con cada una de las drogas. Entonces, y como les decía, aún así todas las drogas tienen ciertos aspectos en común, entre ellos el núcleo accumbens y también estos receptores de dopamina que hay en estas áreas cerebrales. Vemos con gradientes de colores, vemos cómo se ven de diferente los cerebros de personas adictas versus personas no adictas a sustancias. En el caso de la cocaína, metanfetaminas, heroínas y alcohol. Son drogas distintas, sin embargo tienen un efecto a nivel de los receptores D2 de dopamina, del núcleo accumbens y de diversas áreas. Y también esto tiene un efecto en el embarazo, como les decía. El estrés durante el embarazo, el consumo de drogas en una mujer embarazada va generando estos efectos, estos cambios en los receptores en el niño que está en el vientre. De esta manera, una mujer estresada, con adrenalina todo el tiempo, este niño a nivel de sus receptores adrenérgicos va a ser un niño más ansioso. Pueden ver los estudios científicos, de hecho aquí tengo las referencias, o sea, pueden poner en Google Scholar. Google Scholar es la sección de estudios científicos, buscador de estudios científicos de Google. Ustedes pueden poner cuáles son los factores de riesgo, o sea, pueden poner adicción a sustancias o pueden poner cualquier enfermedad, desde cáncer, hipertensión, diabetes, y agréguenle violencia intrafamiliar, estrés prenatal, y se van a dar cuenta que el estrés prenatal y la violencia intrafamiliar son los factores que nos van predisponiendo desde el vientre materno. Entonces aquí nos lo dice la imagen, un niño que tiene diversos tipos de estrés en el embarazo, mala nutrición o por ejemplo estrés de violencia intrafamiliar, etc. Este niño va sufriendo cambios en sus diferentes órganos, páncreas, hígado, cerebro, en el eje hipotálamo-hipófisis, el eje de adrenalina en nuestro cerebro. En los riñones, en el corazón, etc. Todo este estrés en el embarazo va a generar que a largo plazo hayan enfermedades en diversos sistemas, sistema cardiovascular, hipertensión, ataque cardíaco, en el sistema nervioso,
alteraciones neuropsicológicas, como por ejemplo la adicción, alteraciones psiquiátricas, stroke, infarto cerebral. O sea, el estrés en un niño en el vientre materno lo va a seguir por toda la vida, hasta cuando ya muere, y le va a aumentar su riesgo de tener las diversas enfermedades. Lo principal, cuando veamos a una mujer embarazada, cuando hablamos con ella, lo que le estamos haciendo sentir a ella, se lo estamos haciendo sentir a su bebé también, porque lo que ella siente se lo transmite a su bebé por medio de las hormonas, la oxitocina o la adrenalina, el sistema de paz o el sistema de agresión. ¿Ya? Entonces, ¿qué factores nosotros podemos tomar en cuenta? Si es que habían unos experimentos antiguos con ratones que les metían unos electrodos en el núcleo accumbens y conectaban ese electrodo a un botón que ellas podían presionar. Y lo que se decía es que estas ratas eran capaces de estar toda la vida, todo el día, aplastando el botón para estimularse, al punto de que dejaban de comer, dejaban de tomar agua y terminaban muriendo. Lo que siguientes estudios más adelante descubrieron es que las ratas están predispuestas a hacer esto, más aún cuando están en soledad, cuando no tienen juguetes en el entorno, no tienen ningún compañero, no tienen nada más que hacer. Ahí obviamente pues que tienen mayor predisposición a estar estimulándose hasta morir. Estudios posteriores determinaron que si a las ratas, hicieron diversas variaciones en estos estudios con el núcleo accumbens y estimularlas con botones. Lo que se ha determinado es que si las ratas primero no tuvieron estrés en el embarazo, y además, si están en un entorno con compañeros, o sea, con otras ratas, y también si tienen juguetes, y si tienen diversas actividades que realizar, con menor predisposición van a estar abusando de la estimulación del núcleo accumbens. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Básicamente es de prepararnos. Si nosotros identificamos que tenemos un factor de riesgo, en general les mencionaba, yo pienso que el factor número 1 para elevar la calidad de vida es hacer la terapia, hacer la psicoterapia 100%. En otros países de Latinoamérica ya es algo menos tabú. En Ecuador como que todavía dicen, chuta, vas al psicólogo, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? No, o sea, estamos en una sociedad que tiene muchos factores a mejorar. Y como les mencionaba, nosotros en nosotros mismos no podemos ver nuestros propios puntos ciegos psicológicos. Necesariamente debemos conversar con alguien más, con un buen psicólogo. Si no saben a qué psicólogo ir, yo tengo una página web que se llama supersanostore.com. Tenemos una sección de especialistas en salud recomendados y tenemos la sección de psicoterapia, la parte de psicoterapia por si acaso quisieran. supersanostore.com y tenemos más especialistas médicos. Entonces es importante, la psicoterapia es importante en todas las personas y también es importante para evitar el abuso de sustancias y es especialmente importante en personas que tienen algún factor de riesgo. También es importante los círculos sociales en los cuales nos desenvolvemos y las actividades recreativas. Si estamos ocupados en otras cosas, no vamos a estar primero con amistades negativas ni en entornos de riesgo. Y también una invitación que les quisiera hacer desde jóvenes, a mí me hubiera gustado desde antes ponerme a estudiar qué es la filosofía. O sea, busquen qué es la filosofía y van a encontrar que se van a quedar fascinados y que siempre van a poder ir más profundo en este de aquí. La filosofía en general, el amor por el conocimiento. Filo, amor. Bueno, la parte etimológica la podemos ir, no soy un experto tampoco, pero en general es la búsqueda de la verdad, porque para que sea conocimiento debe ser verdad. Si es que no es verdad, entonces no es conocimiento, es imaginación o es una superstición. Entonces nosotros tenemos muchas cosas que creemos que son ciertas, estamos segurísimos que son ciertas, pero no lo son en muchos aspectos de nuestra vida. La filosofía, entre otras cosas, pienso que se trata de encontrar cuáles son estos factores que nosotros estamos seguros pero no lo son y barrer todo eso hasta encontrar la verdad que nos satisface a nosotros. Entonces es una invitación a la psicoterapia, a las actividades recreativas y sociales y a la filosofía. Y también mencionarles la neuroplasticidad, que el cerebro cada vez que aprende algo nuevo forma nuevas conexiones en su cerebro. El cerebro de ustedes y el cerebro mío luego de esta charla ha formado nuevas conexiones, porque lo que pensamos hoy, muy por suerte, no va a ser lo mismo que pensaremos mañana, ni en un año, ni en 5 años. Esto se llama la neuroplasticidad, que el cerebro, si viéramos un time lapse a lo largo del tiempo, el cerebro va cambiando, va moldeando sus estructuras. Si aprendemos un deporte, si aprendemos a tocar un instrumento musical, nuestro cerebro estructuralmente se va a ver distinto. Si teníamos un problema de adicción y teníamos nuestros receptores de dopamina disminuidos, sin embargo, tomamos la decisión de rodearnos de un círculo de apoyo, familia, amigos, psicoterapeuta, todo en el caso de necesitar, yo sí pienso, de hecho, se ha demostrado que los receptores de dopamina pueden regresar a niveles normales.
Siempre cuando hay estrés se pierde, hay un daño, ¿verdad? Pero este estrés, a partir de este año, nosotros podemos darnos cuenta de cómo podemos utilizarlo para bien de todos modos, comunicándolo, contándolo a las demás personas. O sea, cómo a partir de algo que nos hizo daño podemos voltearlo para devolverle bien a la sociedad. Entonces, eso yo creo que es algo muy importante. Sí, esa fue la última. Si les ha gustado la charla, yo hago videos en Facebook y en YouTube. En Facebook pueden poner Dr. Rafael Martínez y les va a salir mi página. Dr. Rafael Martínez Mori. Y yo soy médico, también soy emprendedor. Con mi familia tenemos una tienda de productos saludables, sin químicos dañinos, alimentos, productos de higiene personal, limpieza del hogar. Estamos en Los Ceibos, en la Plaza Ceibos, como del Colegio Alemán, como que se llama para el Espol, recto. En una curva está un centro comercial, ahí está nuestro local. Entonces todo lo que yo hago, las charlas, son auspiciadas por el local supersanostore.com. Muchísimas gracias a las personas de todas las Ahora, no sé si queda... Gracias. Bueno, pero yo sé que quedan comentarios que de pronto alguien quisiera hacer pero no se anima. Yo le digo que se anime, porque muchas personas se preguntan lo mismo pero no lo quieren preguntar. Si es que hay algún comentario o alguna pregunta, la pueden hacer. ¿Tienes una pregunta? No, si no les puedo preguntar yo. Ya, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes se habían imaginado que ustedes a 10 chicos le pueden ofrecer una droga, la misma droga, y algunos de ellos van a sentir aversión, no les gusta? Otros de ellos sienten euforia mínima, o sea, sí me gusta, pero ya. Y en cambio otros se quedan enganchados, euforia con E mayúscula. ¿Ustedes se imaginaban, por ejemplo, que la decisión que cada persona va a tomar tiene mucho que ver con los factores de las primeras etapas de la vida, los factores de la etapa del embarazo de la mamá? O sea, eso de ahí es lo que va a cambiar el nivel de violencia en nuestras sociedades. Cuando nos demos cuenta que el estrés en la mujer embarazada afecta el cerebro de ese niño para el resto de la vida. Si una mujer embarazada está con estrés, ese niño no va a tener una facilidad para el desarrollo de la corteza prefrontal, el área del cerebro que te dice: oye, si estás enojado, no lances el puñete, no le insultes, porque puede traer consecuencias negativas más adelante. Un niño que se desarrolló con estrés en las primeras etapas es un niño impulsivo, un niño que tiende a ser agresivo. Y entonces los humanos realmente no hemos conocido una sociedad sin violencia. Yo pienso que cuando estos temas de psicoterapia, de crianza sin violencia, todos estos temas comienzan a ser parte del argot popular y de la conversación. O sea, lo que pasa es que esto no se lo conoce. Cuando ya esto se lo conozca y no haya motivo de que alguien tenga que venir a hablar de esto, entonces ya no vamos a tener violencia en nuestras sociedades. Entonces, hacia allá es que quisiera ir sembrando, porque los cambios, los progresos culturales y políticos, no pienso que se los puede ordenar, sino que se los tiene que sembrar. Más personas así, si a ustedes les interesa también, den charlas, o sea, no sé, cada uno encuentra su manera de aportar a la sociedad. Muchísimas gracias a todos. Dime, bueno. Hay una pregunta que una compañera nos quiere realizar. Al micrófono, sí llega el micrófono. ¿Le puedes pasar, porfa, el micrófono ahí? ¿Qué es lo que a ustedes les motivó dar charlas de eso? De lo que... Gran pregunta. Mira, yo inicié en el colegio, yo me di cuenta que me gustaba dar charlas, pero no sabía por qué. En la universidad comencé a decirle a los profesores: oye, doctor, déjeme dar una charla porque me gusta el tema. Y en algún momento de mi carrera comencé a decirles: las voy a subir a internet para ver qué tal. Entonces, luego yo no sabía qué me iba a llevar. También en el colegio yo andaba con mi cámara, las elecciones de mi promoción de consejo estudiantil y todo eso, yo las grababa y hacía los videos. Entonces siempre tuve esa predisposición a la parte de comunicación, la parte de audiovisual, y no sabía a qué me iba a llevar. Solo sabía que me gustaba, la dopamina me llevaba a hacer eso de ahí. Luego fui encontrando que la neurociencia también es interesante. Me interesó a mí. Y además,
las drogas son algo que está en todas las sociedades. O sea, ¿quién no toma café en la mañana? ¿Verdad? ¿Quiénes desarrollan un problema con el café? Porque también hay predisposiciones genéticas. También la parte de psicoterapia. ¿Qué es lo que me motivó a mí? Que yo me doy cuenta ahorita a mis 25 años que no me conozco a mí mismo. Por ejemplo, yo estoy recién yendo al psicólogo hace unos 3 meses y recién me di cuenta que yo tengo problemas en la lectura, por ejemplo, y lo que se llama dispraxia. Yo no me había dado cuenta de eso y no me había dado cuenta y no me iba a dar cuenta hasta que el psicólogo dijo, o sea, aquí algo no está bien y fuimos indagando y nos dimos cuenta. Lo que te quiero decir con esto es que hay muchos factores. Yo hubiera sufrido mucho menos en mi colegio si me hubiera dado cuenta de mis propias limitaciones y hubiera podido maniobrar alrededor de ellas. Y lo que yo quisiera decir es el factor número 1 que yo he encontrado, la psicoterapia. Te vas a encontrar tantas cosas de ti mismo, vas a sufrir muchísimo menos y es el factor número 1 que yo te puedo recomendar. Que te quisiera haberme dicho a mí mismo cuando tenía la edad de ustedes. Entonces eso es lo que me motiva, el autoconocimiento, porque de chiquito siempre decía el cerebro, cómo funciona, qué es la conciencia, y estudiar las neurociencias como que me da un poquitito más de visión de cómo funciona el cerebro. Eso. Pregunta. Ya, tú puedes ver mis páginas de redes sociales y puedes entrar al inbox, puedes escribir al inbox, dependiendo de qué proyecto quieras desarrollar, puedes escribir al inbox y nos podemos poner de acuerdo. Ajá. Yo les quisiera hacer a ustedes una pregunta. No sé, porque no es en todos los medios, pero no sé si ustedes han encontrado que en sus fiestas o en sus compañeros hay consumo de H. ¿Sí hay? Ya. Lo que les quisiera decir sobre la H en particular es que no se sabe realmente lo que es. Yo estuve haciendo unos programas con unos licenciados en educación y con diversos invitados en el tema de las drogas, y lo que me di cuenta que se repetía es que cada persona daba una descripción distinta de lo que tenía esta droga, y como les digo, el problema no es la adicción. Si hay una persona adicta, eso refleja que en la casa, que dentro de esa persona hay algo más. Y las drogas son una manera de anestesiar el dolor que uno siente, el dolor que sientes por no conocerte a ti mismo. Entonces, eso era lo que les quería preguntar también. No sé si, parece que no... ya, una pregunta. Ella quiere saber si existen drogas auditivas. ¿Si existen drogas? Auditivas. Drogas auditivas, o sea, como para alucinaciones auditivas. Sí, porque te escuchan, lo que pasa es que los demás no te pueden escuchar. Es que en realidad una vez nosotros dieron unas charlas sobre drogas auditivas, entonces por eso creo que lo preguntó, porque se me preguntó una duda. No sabemos si en realidad existen o no. Lo que pasa es que hay drogas que afectan la parte consciente de tu cerebro. Si tú tomas un antihipertensivo, no vas a ver cambios en tu conciencia. Si te tomas diversos fármacos, pero hay drogas que sí afectan porque afectan a nivel de la corteza cerebral. O sea, mira, te voy a mostrar. No tengo imagen. Bueno, suponte cada parte del cerebro tiene funciones distintas. Por ejemplo, la visión. La visión ocurre en la parte más de atrás del cerebro, lo que se llama la corteza occipital, aquí en la parte de atrás. Entonces hay drogas que sí causan efectos alucinógenos y que tienen efectos en diversos sistemas, entre ellos en la parte de la corteza visual auditiva. Ahora hay riesgos, especialmente en un cerebro en desarrollo. También se está planteando que algunas de estas drogas podrían servir en ciertas enfermedades psiquiátricas como el síndrome de estrés postraumático, como depresión. Sin embargo, hay que hacer una asesoría profesional de riesgo, beneficio, y cuando hay riesgos disminuirlos. O sea, hay drogas que yo estoy seguro que ahorita son ilegales, que en 20, 30 años van a ser reconsideradas, pero siempre en los adolescentes, en un cerebro en desarrollo, yo pienso que mientras menos intervención, mejor. Y además siempre debemos tener muy en cuenta los riesgos, porque si nos vamos a meter en algo, debemos saber cuáles son los potenciales factores en los cuales nos podemos caer, para tratar de evitarlos, para tomar mejores decisiones. Listo. Muchas gracias. Gracias.
Muchísimas. Hay una pregunta más, disculpa. Sí, sí tengo novia. Listo. Bueno, para concluir, le quiero una vez más dar las gracias a sus profesoras, en especial a la Miss Dora, que me contactó inicialmente para dar otra charla. Un ratito solamente me voy a despedir y ya. Muchísimas gracias a la Miss Dora, a las autoridades del colegio por permitirme este espacio y no olviden ver mi página de Facebook. Mi nombre es Rafael Martínez y le agradezco muchísimo a todos ustedes.